Estimados hermanos, amigos, fieles, transmitiendo este día de ejercicios, el primer día de ejercicios, camino a la Pascua, especialmente dirigidos para matrimonios y para adultos. Queremos iniciar con nuestra oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, yo te adoro, creo en ti con una fe viva y te amo con un amor ardiente. Tú estás presente aquí aun cuando te hayas envuelto en un silencio divino. Yo sé que deseas comunicarte conmigo. Háblame de tal modo que mi corazón escuche y entienda. Deseo encontrarte ahora como mi Señor, que me invita y me espera incesantemente. Me presento ante ti tal como soy. Deseo adorarte, creer en ti y amarte porque tú eres mi Dios, nuestro testigo creíble de misericordia, digno de toda alabanza y amor. Repite junto conmigo: yo te adoro, creo en ti y te amo, Jesús, palabra del Padre. Jesús, tú eres la palabra eterna del Padre. Todas las cosas fueron hechas por ti. Tú tienes palabras de vida eterna. Tu palabra es todopoderosa. Yo te bendigo y te glorifico, te adoro y te doy gracias porque el Padre me habla a través de ti. Ahora deseo oírte y escucharte. Repite junto conmigo: habla a mi corazón, Jesús. Yo deseo escucharte. Haz que tu Espíritu Santo, que habló a los patriarcas y a los profetas, ahora trabaje en mí, que actúe en mí hoy como ha actuado desde el principio del mundo. Yo sé que a veces he sido sordo y no he escuchado tu palabra. Otras la escuché, pero no la entendí. Mi corazón fue entonces como ese terreno pedregoso donde cayó la semilla. Tus palabras comenzaron a producir fruto en mi corazón, pero las preocupaciones y los problemas de este mundo las extinguieron. Perdóname, Señor. Jesús, hoy quiero escuchar verdaderamente tu palabra y producir fruto abundante. Envíame a tu Espíritu Santo, que Él limpie el terreno de mi corazón, que quite cada piedra, cada roca, cada espina y cada mala hierba que sofoca el crecimiento y el desarrollo de tu palabra. Repite junto conmigo: oh Señor, purifica mi corazón, haz que esté dispuesto a aceptar tu palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estos ejercicios espirituales pudiéramos titularlos Vida nueva en el Espíritu. La Cuaresma nos conduce hacia la Pascua, a la renovación de nuestro bautismo y de nuestro compromiso bautismal. Hoy queremos iniciar con el primer tema, sobre todo redescubriendo que el Evangelio, la palabra de Dios, tiene poder para salvar a todos los que creemos en Él, a todo creyente. Estos ejercicios espirituales quieren ser un intento de ofrecer y de comunicar algún don del Espíritu para que te afiance, para que te anime y que en tu familia, en tu hogar, en nuestra comunidad, mutuamente nos animemos con la fe de unos y otros, la fe de ustedes y la mía. Como decía San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 11.
Pues ansío verles a fin de comunicarles algún don espiritual que les fortalezca. Ansío volverlos a ver a fin de comunicarles algún don espiritual que los fortalezca. Hoy más que nunca, en muchas partes del mundo, en estos momentos, muchos quisieran volverse a ver, no solamente a través de las redes sociales, sino verse de manera física, palpable, abrazarse, reencontrarse. Bueno, este anhelo de Pablo lo comunicó a través de una carta a los romanos, y estos ejercicios quieren ofrecernos a nosotros la oportunidad de acrecentar el deseo de comunicarnos mutuamente un don, un regalo en el Espíritu Santo. Aprovechemos estos ejercicios espirituales. Estos ejercicios quieren edificar nuestra fe. La palabra de Dios es viva, es eterna y por lo tanto es eficaz por sí misma, independientemente de cualquier esquema o uso particular que le demos a la palabra. Es eficaz, es viva, es eterna. El éxito de este camino que hoy emprendemos depende mucho de la resolución y docilidad con que nos apliquemos a realizar a través de la fe, la decisión, la humilde confesión y la oración, que nos decidamos a realizar cada uno de los pasajes evocados en la palabra de Dios y que iremos contemplando en estos ejercicios, poniendo la máxima atención en lo que en cada momento se propone. Por ejemplo, el reconocimiento del amor de Dios, el reconocimiento del propio pecado, la apropiación de la justicia de Cristo para nosotros. Cristo ya nos ha redimido, pero necesitamos apropiarnos de esa redención ganada con su sangre. Es nuestra. En el bautismo nos fue entregada esta justificación, pero debemos asumirla libremente. También debemos poner una máxima atención en nuestro arrepentimiento, nuestra conversión, así como en la contemplación del Padre y también del Espíritu Santo. Los ejercicios espirituales no son un simple esfuerzo voluntario, humano, que al fin de cuentas será frágil y endeble. Es un esfuerzo, pero de corresponder, de responder a la iniciativa de Dios, que viene con sus regalos, con su gracia, con su amor, su redención, su justificación, su misericordia, la vida nueva que Él quiere comunicarnos. Es entonces cuando se encuentran el corazón del hombre, de la criatura, con ese corazón de Dios que ha tomado la iniciativa de salir a su encuentro. El éxito de este camino que hoy iniciamos también depende de la capacidad de asombro y de estremecimiento. Hoy el mundo se asombra y se estremece ante una epidemia. Las economías tiemblan, los medios de comunicación, la comunidad humana entera. Pero ante el esplendor de la verdad cristiana, también sabemos estremecernos, también nos asombramos ante la presencia de Dios. A veces nuestro corazón se ensordece para la presencia de Dios. A veces el egoísmo, el amor propio exagerado, como si nosotros fuéramos, el ser humano, el único centro
como si fuéramos el centro de la creación y el centro de todo lo que existe, cuando en realidad el centro es Dios y nosotros con Dios. Nosotros somos su criatura privilegiada, pero ¿cuántas veces no desplazamos a Dios, lo expulsamos y entonces solamente nos asombra nuestra fragilidad, nos convulsiona nuestro barro? Somos polvo y al polvo volveremos. Y claro, nos asombramos también, cómo no decirlo, ante el gran testimonio de caridad de tantos médicos, enfermeras, doctores, voluntarios que se esfuerzan en gastar su vida en este momento para salir adelante como familia humana, como país, cada quien y cada cual en su nación y también juntos en este mundo. Entonces, ¿por qué no estremecernos y asombrarnos ante la palabra de Dios? Dios camina junto con nosotros esta Cuaresma, es decir, nuestra propia vida. La Cuaresma representa toda la vida del ser humano. Nuestra vida es una gran Cuaresma. La carta de San Pablo a los Romanos, que es palabra de Dios, es una medicina maravillosa para los males del hombre. Y como toda medicina, hace bien a quien se la toma, no a quien la maneja y la estudia. Debemos tomar la palabra no solo para manejarla, estudiarla y comunicarla a los demás, sino para aplicárnosla a nosotros que la necesitamos. Te invito a que a lo largo de estos ejercicios leamos la carta de San Pablo a los Romanos, en lo particular, en nuestra oración diaria, en familia, ir avanzando de manera continuada la lectura de esta carta. Aunque veamos otros pasajes bíblicos y te llame la atención, pero esta carta procuremos darle lectura continuada. La finalidad que se nos prescribe en estos ejercicios, lo primero es convertirnos en una criatura nueva. Y también se nos prescribe abandonar la vieja existencia radicada en el egoísmo y el miedo, para hacerle así sitio a la existencia nueva, hecha posible por la redención de Cristo. No puede caber en nosotros una vida nueva si primero no expulsamos el egoísmo y el miedo. Dejemos en las manos de Cristo Jesús esas realidades negativas, frustrantes, que no nos dejan caminar. El punto de partida del camino que hoy iniciamos puede ser diferente para cada uno. La incredulidad, la falta de fe, el pecado, la tibieza, una situación de debilidad espiritual, la necesidad de un mayor vigor espiritual, de mayor santidad. Pero el punto de llegada es el mismo para todos nosotros: una vida nueva en el Espíritu. Ese es el objetivo de la Cuaresma y por lo tanto de nuestros ejercicios espirituales. La palabra de Dios tiene el poder si la obedecemos. Tiene el poder de hacernos capaces de realizar la más decisiva y radical de las conversiones, de vivir por sí mismos a vivir para el Señor. Es una conversión, una labor titánica, de vivir para nosotros mismos, vivir para Él, para el Señor. Y en verdad, todo el esfuerzo de los presentes ejercicios pretende conducirnos al punto en que también nosotros podamos por fin exclamar con San Pablo: ninguno de nosotros vive para sí,
Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Nuestra vida está bien guardada en las manos de Cristo Jesús. Se trata, pues, de descubrir con alegría la riqueza que ya es nuestra por el bautismo, pero que quizás está sepultada y está olvidada en nuestro interior, como el fuego bajo un manto de cenizas. El fuego que ahí debajo de aquellos rescoldos pareciera que ha muerto, pero que viene el soplo del Espíritu a volver a encender el fuego que está allí. Dios actúa a través del sacramento y el hombre actúa a través de la fe. Podríamos decir que esta Cuaresma se trata de completar nuestro bautismo, con tal de que quede claro que no falta nada por parte de Dios al sacramento del bautismo, sino que falta solo de parte nuestra. Muchas veces no hemos destapado aquel regalo que Dios nos ha dado, y ahí está, encerrado ese tesoro, no lo hemos asumido, y a veces vivimos como pobres. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer se condenará. Marcos 16, 16. Cristo no vino a condenar, vino a salvar, pero aquel que se niega a creer ya está condenado. Diría San Agustín, aquel que te creó sin ti no puede salvarte sin ti, porque Dios respeta la libertad. Descubrimos, pues, que la salvación y este renacimiento que queremos lograr, esta vida nueva en el Espíritu que queremos lograr en este ejercicio espiritual, en esta Cuaresma y llegada la Pascua así, encontrarnos una vida nueva, pues esta salvación, este renacimiento, siempre es por la acción conjunta de Dios y del hombre. Las acciones conjuntas. Dios ya ha actuado con su sacramento, con su amor. Recordemos que el sacramento del bautismo imprime carácter para la eternidad. La gracia que se recibe en él, así como en la confirmación y en el orden sacerdotal, prevalecen por la eternidad. No se borran, no se pierden, y actúa de manera continua, continuada, procesual, pero se necesita la acción conjunta del ser humano, de su libertad, junto con esa gracia de Dios. La gracia supone la naturaleza. La gracia supone el ejercicio libre, voluntario, esforzado de la criatura, y entonces Dios multiplica aquellos 5 panes y aquellos 2 pescados. La condición favorable de los comienzos de la Iglesia fue que ambos extremos, Dios y la criatura, el hombre, ambas acciones fueron conjuntas, estaban presentes, actuando simultáneamente. Fue un momento especialísimo al comienzo de la Iglesia. Estaba la condición favorable. Hoy también la epidemia a la cual asistimos a nivel mundial nos ofrece condiciones favorables para que se despierte en nosotros el deseo de una vida nueva, de la renovación no solamente de nuestra naturaleza, de la creación que Dios nos ha confiado cuidar, una creación visible, sino también trabajar conjuntamente con Dios y entre nosotros como comunidad creyente para que se renueve
también el interior, la creación invisible, el espíritu, el alma, que se traduce de manera material y externa. Por ejemplo, el arte, la música, la escultura, la pintura, las obras literarias, que es algo espiritual, que es concebido en el interior del hombre y no es palpable, pero ahí se trabaja y se externa, se plasma en una obra que después podemos admirar. Descubrimos que está esa realidad interior, esa creación interior espiritual y que hemos descuidado mucho. Más tarde, en la iglesia, luego de los comienzos, se empezó a bautizar desde niños. La fe era, entre comillas, suplida por los padres y padrinos y toda la comunidad, pero era una sociedad y familias impregnadas de fe. Porque decíamos, habían surgido en un ambiente favorable. Hoy la gravedad del problema es que no solo falta la fe del pequeño, del niño que es bautizado, sino también falta la fe de quienes le rodean y llegan a vivir como si no creyeran en Dios y de suyo muchas veces realmente no se cree en Dios. Y así también la gracia, porque desde la mirada de Dios, la presente epidemia la podríamos ver como un momento de gracia para poder reflexionar a partir de esta precariedad nuestra y elevar nuestro espíritu. Jesús mandó enseñar y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas y enseñándoles, sobre todo observar todo lo que Él había dicho. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y siguientes. Mateo 28, versículos 19 y siguientes. No basta hacer las cosas a medias y solo bautizar, sin hacer discípulos a aquellos que son bautizados. Falta entonces algo esencial para que el bautismo libere su potencialidad en cada uno. Por ejemplo, se habla de sacramentos ligados, atados. Se llama así cuando no puede producir su efecto por la presencia de algún impedimento. El bautismo para la mayoría es un sacramento ligado, no tanto por causa del pecado verdadero y propio, sino por falta de una fe personal que lo ratifique, que lo confirme y que lo acoja. Es un gran regalo que no hemos abierto aún negligentemente. Negligentemente, ahí lo tenemos guardado. Somos ricos, pero no somos conscientes de ello y no sabiéndolo, no utilizamos nuestra riqueza y vivimos pobremente. A veces pasa esto también en el matrimonio. Por ejemplo, hay quienes ya recibieron el sacramento del matrimonio o incluso el del orden sacerdotal, pero si se vive en pecado mortal, el sacramento no le va a poder comunicar, conferir gracia alguna. Y sin embargo, desapareciendo aquel obstáculo, mediante la conversión, la penitencia, la confesión sacramental, entonces se revive, se vuelve a actuar, actúa ese sacramento como si finalmente hubiera sido desatado, desligado.
Hoy el número más importante de los retos de toda la pastoral de la Iglesia, es decir, de la misión de Cristo a través de la Iglesia, el número 1, lo principal, lo ocupa ofrecer a los bautizados en formas nuevas lo que el catecumenado y la catequesis mistagógica posterior al bautismo debería haberles comunicado, para así tener cristianos maduros y conscientes en la Iglesia. Por lo tanto, el objetivo de estos ejercicios espirituales es eso, comunicarte, animarte mediante las catequesis mistagógicas, mistéricas, una forma nueva de vivir tu bautismo, una forma renovada para vivir tu condición bautismal. Estos ejercicios quieren ser esa catequesis mistagógica. Se trata de quitar el velo, desvelar los misterios cristianos. El camino trazado es tener en su centro, como lo más importante, más que la verdad cristiana, la realidad cristiana. No se trata tanto de dar argumentos para defender tu fe contra los paganos, los herejes, o para convencer a los adversarios. Se trata más bien de realidades para creer y vivir. Esto lo subrayarán San Ambrosio, San Cirilo, San Agustín. Hay dos modos fundamentales de considerar el cristianismo y la fe. Primero, un modo preocupado más por la verdad de las cosas. Y segundo, un modo preocupado más por la realidad de las cosas. Mientras que el primero se refiere a conceptos, definiciones, demostraciones, para iluminar la inteligencia, el segundo tiene mayor importancia la experiencia, es decir, la voluntad. Para el pensamiento griego, la filosofía, conocer es contemplar el objeto a distancia, es extraer su verdad y hacerla propia. Para la Biblia, conocer es experimentar. En la Sagrada Escritura, conocer es experimentar. Y en este caso, experimentar no solo una cosa, sino a veces experimentar a una persona. Conocer, experimentar, tener experiencia, tener trato con las personas. Y en este sentido se habla de conocer la pérdida de los hijos, conocer la enfermedad, conocer el castigo divino, conocer la alegría, conocer la libertad, la liberación. Conocer es poseer algo o ser poseído por algo o por alguien, según se trate de una criatura o del Creador. Para San Pablo, conocer a Cristo significa experimentar el poder de su resurrección, participar de sus propios sufrimientos de Cristo, significa poseerlo, según en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 10. A veces solamente quisiéramos experimentar a Cristo resucitado y la paz y el Espíritu y el Pentecostés y la salud y la sanación. Y se nos olvida que debemos experimentar también la cruz. Esa es la garantía de que vamos
a participar de la gloria. La medida en que participamos de la cruz de Cristo, tenemos la garantía y la confianza de que experimentaremos la resurrección. No tengamos miedo conocer, experimentar la cruz y los sufrimientos de Cristo. Venzamos ese miedo. Si no, solamente nos vamos a aferrar de manera egoísta a una salvación, queriendo dar un salto sin la experiencia de dar muerte a nuestro egoísmo. Recordemos, no olvidemos que hay más alegría en dar que en recibir, que no hay amor más grande sino el dar la vida por los amigos, en que Cristo y nosotros como cristianos no estamos aquí en este mundo para ser servidos, sino para servir. La insistencia en la realidad cristiana, en la experiencia cristiana, no nos debe hacer descuidar la verdad cristiana. La experiencia no debe perder de vista la teología, sino más bien debe servirle de soporte y darle eficacia. Y no solamente la teología, la experiencia cristiana no debe pretender sustituir tampoco a la Sagrada Escritura o al magisterio de la Iglesia o la Sagrada Tradición, sino más bien servirle de soporte en la vida diaria y darle eficacia y credibilidad, siendo su natural depósito de alimentación, la Sagrada Escritura. ¿Dónde se alimenta la experiencia cristiana? En la Sagrada Escritura, en la revelación, en la Sagrada Tradición, en el magisterio de la Iglesia. No perdamos, pues, de vista el camino hacia la Pascua. Queremos tener una vida nueva en el Espíritu. Te invito a que concluyamos con esta oración. Yo deseo escuchar y ser obediente a tu palabra, Señor, tal como María, tu madre. Oh, qué atenta estuvo ella a las palabras de la Sagrada Escritura desde su niñez y su juventud. Cómo absorbía las palabras, cómo se regocijaba en ellas y cuánta luz, guía y respuestas encontró a las preguntas y anhelos de su corazón. Yo deseo escuchar del mismo modo que ella escuchó, cuando el ángel le anunció que sería tu madre. Con cuánta humildad contestó: hágase en mí según tu palabra. María, quiero agradecerte que estés conmigo en esta adoración, que ores conmigo y me ayudes a escuchar la palabra de tu Hijo, enseñándome a guardar en mi corazón como una perla preciosa. Oh María, vela tú sobre la palabra de tu Hijo en mi corazón. Oh María, enséñame a amar la palabra de Dios tal como tú la amaste. María, me decido ahora a hacer lo que tu ejemplo me impulsa. Señor Jesús, te suplico que ahora le hables a los padres y madres de familia, allí en sus hogares, en sus trabajos, donde se encuentren, a los mayores, a fin de que todos ellos amen y respeten tu palabra, que ellos sean los primeros catequistas del catecumenado cristiano, allí en el hogar, en la iglesia doméstica. Haz que guarden la palabra en su corazón y ayuden a sus hijos a escucharla y obedecerla. Que aquello que pasó en la familia de aquel sacerdote Elí y de
Samuel, consagrado al templo, al servicio de Dios, ocurra también en nuestras propias familias. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Jesús, y que nuestras familias se abran a tus palabras. Jesús, tú confiaste tu palabra a los apóstoles y por medio de ellos a tu iglesia, para que lleve la buena nueva hasta los confines de la tierra. Ahora, mientras te adoramos y deseamos escuchar tus palabras, te encomendamos al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a los catequistas, especialmente a las familias de nuestra parroquia y a nuestros sacerdotes y a todos los que colaboran con él, con nuestro párroco. Envíales tu Espíritu Santo, Señor, para que siempre estén dispuestos a dar prioridad a tu palabra. Haz que sus corazones sean instruidos por tu palabra. Remueve todo obstáculo que les impida escuchar y entender tu palabra, a fin de que, con el poder del Espíritu Santo, puedan llevar la buena nueva al mundo, tal como tú lo quisiste. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. Como tarea de trabajo y de ejercicios, avancemos en la lectura de la carta de San Pablo a los romanos, que viene ahí en el Nuevo Testamento, en su Sagrada Escritura. La bendición sacerdotal, la bendición de Dios, Padre Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Queden con Dios. Buenas tardes.